Para esto siempre la idea es tener el pincel húmedo, nunca como goteando o chorreando para que puedas tomar bien el pigmento y no se te manche en el proceso. Lo ideal también es que sea un pincel chiquitito, o si es un pincel grande, hagas un poco más grande la flor. ¿Ya? Este, si no me equivoco, es un 3. Estos pinceles son, no me acuerdo la marca, Princeton, bla, 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 bla. Pero yo los encontré súper suavecitos para pintar, quizás no para delinear y cosas así. Y hay una tienda que se llama Arti-Hobby que los trae. Y es como muy pincel entre lo profesional y lo no profesional. Y de práctica, entonces igual es como súper rico para trabajarlo. Ya, mira, con las rosas está el primero que es como muy sketch, que es tomar el pincel con pigmento y tú empiezas a hacer estas formas como curvas, como casi rayando nomás, pero por los lados terminas dando como más curvita y definiendo un poquito más las hojas. Es un ejercicio muy de mano alzada. Empiezas como haciendo un rulito al medio y sigues haciendo las otras partes de la flor. No es mi favorito, pero es un ejercicio como súper salvador para hacer rosas cuando uno no le pega mucho al dibujo. Así que anda, sorry, se me tiró el gato encima. Trata de ir probando y después pasamos a la siguiente, que es la que sí me gusta. Okay, hay ejercicios fome y entretenidos en acuarela, pero siempre es bueno conocerlos todos porque uno después igual los puede ir editando. Y en esto, por ejemplo, da lo mismo si pasas 2 veces con el pincel por un lado o algo. La idea es que no quede perfecto. Ya me dejaste lleno de pelo. ¿Te resulta? Bien. Bien. A ver. Sí, ya. Igual, como te decía, sin miedo de pasar más de una vez por sobre un lado, es solo soltar la mano, pero va como por ahí. Igual es práctica. Sorry si el gato se ve brutal, tiene una alergia y por eso se ve tan feo. Salga mañana. Y por eso está así de mamón. Esto, por ejemplo, lo podías hacer sobre un manchón que ya exista, de algún color, y con otro color le haces el contraste y dejas la rosa hecha. Por ejemplo, bueno, acá tengo el manchón listo para cuando se seque, que debe secarse para poder hacer esto y que quede bien definido, hacerlo otra vez. Ahora voy con la otra forma que te comentaba que es mi favorita y que queda más bonita. Para esta hay que hacer, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande, unas lunitas para iniciar la flor, pero como gorditas, o como un soufflé de queso, así como medio curvo. Creo que eso lo define mejor. Lo ideal es que sea con harto color, con harto pigmento en las primeras. Por ejemplo, hago una acá y después le hago otra acá. Como si fuera un yin yang, pero fragmentado. Y esto es como el corazón inicial para hacer la flor. Después con esta como estructura, sigo armando lunitas, dejando un espacio pequeño en blanco. Y ahora como son formas que de a poco hay que ir haciendo más grandes, lo que va a pasar es que la acuarela se va a ir como
expandiendo un poco más y no va a quedar tan intenso como al principio. También tú puedes ir agregando un poquito de agua y así va a quedar como un efecto de degradado también. También puedes ir curvando de a poquito algunas, no que todas sean iguales. Y cuando ya estás como en la tercera, empiezas a dar esta forma. Que la voy a hacer acá aparte en grande. Y es como si fuera la parte de arriba de un labio. ¿Cachai? Pero aquí estamos simulando los pétalos. Sale el meño. Ahí. Esa obviamente es más curva en la flor. Mira, voy a marcarlas bien. Igual después te voy a mandar foto para que no se te olvide. Esta sería como la lunita inicial, que es para adentro, y estas las que siguen después ya en la tercera. Entonces, puedes ir agregando más agua y vamos sumando hojitas. Y de la misma forma, cada vez más grande, puedes deformarlo un poquito. Y en estos espacios que ya empiezan a quedar como medios extraños, puedes rellenarlo como con hojitas más pequeñas. Y ya tenemos una rosa. Obviamente es como la vista desde arriba de una rosa. Lo voy a repetir. Ahora esta misma rosa que ya está, puedes igual ir sumando como más tonalidad encima, dando otra capa de acuarela. O por ejemplo algunas entre medio para darle como un poquito más de realismo. Entonces, sí, por ejemplo, yo le fui dando diferentes manchoncitos entre medio para que tenga un poquito más de como luz y sombra. Pero es una cosa muy al azar. Y ahora, por ejemplo, puede ser el labio, la forma de labio, o puede ser muy forma como cerrito. Depende de si tú quieres que la rosa esté muy abierta, muy madura, ahí haces el labio porque tiende a curvarse el pétalo, o si está más apretadita vas haciendo cerrito. Pero ahí también es cosa como de ir aplicando y uno modificando las formas para que quede como más rosa. ¿Te resulta? Mira, estas cosas, sobre todo en acuarela, nunca son perfectas. Cuando todo está listo y terminado, se ve muy bacán, pero la acuarela tiene eso, no, es imposible hacerla plana.
Mira, por ejemplo, si quisieras hacer como algo más delicado, puedes hacer lo mismo, pero muy, muy aguado, incluso con el agua que queda después como cochina, con la acuarela que ya usaste, y haces el mismo ejercicio, pero no tan detallado, como ya es un poquito más suave, y entonces pueden ser esas como las rosas que están por detrás o están más desenfocadas. Entonces, ahí. No sé si te fijas, esa, por ejemplo, sería una rosa que yo pondría por detrás de estas como para resaltar a la rosa principal. Está más desenfocada, no es muy perfecta, pero la otra que tiene el color más intenso va a resaltar. Y todo eso arma una composición y hace que todo se vea como que está muy bien hecho, pero en realidad es acuarela siendo libre. Mientras voy a aplicar la otra técnica sobre el manchón que había hecho. Mira, te fijas ahí yo tenía dos manchones y después apliqué esta otra técnica encima y listo, ya se ve algo como más trabajado. O incluso, por ejemplo, con las Pentel que son en pasta, puedes hacer eso mismo con blanco y ya le da como otro aire. Creo que tengo acá un ejemplo de eso. Creo que no. Pero hay un gatito que es de los últimos que subí a Instagram que tiene flores así. Igual vamos a ver cómo hacerle las hojitas y todo después. Mira, por ejemplo, ahí entre medio hice una más grande, un poco más descuidada, pero si sigo el mismo patrón, que es como de las lunitas y después las otras más gruesas, igual se va a ver bien, aunque no sea como 100% perfecto. Porque al ser flor, no todas tienen que ser iguales, y si uno está haciendo como un buque o una planta que tiene varias florcitas, lo ideal es que no se vea como todo tan perfecto, para que no se vea plano. Ya, pero igual están bien. Lo que sí trata de dejarlas un poquito más juntas, que no quede tan grande el espacio en blanco y que siempre vayan como las curvitas hacia adentro. Pero está súper, es primera vez que lo hacía y te quedó bien, así que siéntete bien. Ya, vamos a hacerlas ahora, pero con hojas. Si quieres usas otra hojita o ahí mismo, pero vamos a hacerla un poquito más composición, un poquito más decorativa. Vamos a empezar con la primera técnica y con las hojas. Y para eso vas a necesitar verde también. Y quizás un poquito de amarillo. Ya, lo voy a hacer como en las esquinas muy ornamental. Para eso, ¿te acuerdas del ponceado? Ya, algo similar, pero mucho más clarito. Vamos a tirar como manchones muy aguados de verde en diferentes partes. Y por ejemplo, acá yo quiero hacer como algo muy ornamental en la esquina de la hoja. Y cuando ya tengo estos manchones súper aguados, solo agua. En las partes blancas para que lleguen y se topen con las verdes y se como que se difumine.
pero no me quede como si hubiera hecho intencional la mancha con el pincel. Siempre dando como estos golpecitos. Y ahora, por ejemplo, cada vez que esté más hacia el borde, sigo solo con agua y así voy creando como que se va diluyendo. Se ve más clarito, como que le llega más luz también. Y tengo esta forma. Entonces ya está como si fueran hojas, como si fuera una enredadera o algo que rodea la esquina del papel. Ahora esto, para que tenga flores, lo que voy a hacer es sobre esto mismo, aunque se mezclen los colores, poner algunos puntos rojos. Y estos puntitos rojos les voy a dar algunas pintitas de amarillo, pero muy puntito y yo dejo que la mancha fluya. Ahora, por ejemplo, si queda muy aguado, si se hacen algunas pozas como extrañas, tú puedes secar el pincel, y eso es como una pillería súper buena en acuarela. Secas el pincel, tocas el sector donde hay mucha agua y con eso vas absorbiendo la humedad. Lo vuelves a secar y sigues así. Y así se evitan las pozas. Y cuando ya esté más expandido, por así decirlo, la mancha de colores, te ayudas un poquito del pincel y haces un par de círculos. Pero muy suavecito, solo para guiar como la mancha. Y esto después es para seguir con la otra técnica, que es esperar igual a que se seque. Así que hay que dejarla tranquilita hasta que quede. Ya, voy a avanzar mientras tú terminas eso con la otra esquina, que es con la otra técnica. Voy a hacer un par de rosas al azar.
A ver, ya, cuidado que no se te vaya a chorrear. Ya, súper. Cuidado que se está bajando el... ¡Ay! Ya. Ya, súper, sí, qué linda esa. Ya, voy a seguir con el otro por mientras se seque ese. Cuidado. Y acuérdate, cuando esté chorreando, quede mucho, absorbe la humedad con el pincel. Secas el pincel, tomas agua, vuelves a secar el pincel. Ya, acá por ejemplo tengo estas otras rosas. Y para esta técnica, cuando se hacen las hojitas de la rosa, para simularlas se hace como una lunita más larga y una más corta. Y vas llenando un poquito acá adentro. Entonces queda esta línea al medio, pero que es pequeñísima, no sé si se alcanza a ver. Pero queda esa línea que te da a entender como la mitad de la hoja. Eso solo se le hace a una. El resto la puedes hacer como normal, muy hojita de dibujo. Entonces, pero la idea es que al azar algunas queden así, o por ejemplo más claritas para dar la impresión de que son diferentes hojas, que le llegó el brillo como de la luz o cosas así. Entonces, las rodeamos de hojita. Y como te digo, la intensidad, unas con harta acuarela, otras con menos, para que hagamos este juego de luces. Y después lo ideal es tener un mezclador a mano y con el mismo verde, pero mucha más agua, lo diluyes y empiezas a simular otras hojitas entre medio, pero con muy poquito color. O incluso no necesariamente hacer como la hojita tal cual. Pueden ser manchones como el ponceado, pero sin diluirlo como lo hicimos en la otra técnica. Dejando como la manchita, ¿no? Entonces, así como la flor ya tiene estas líneas blancas entre medio,
ya tiene también la línea de las hojitas. Al hacer este fondo que tiene mucho blanco y unas manchas nomás de verde, damos a entender que hay mucha luz. Y se hace este juego como de la acuarela más clásica, que era de paisajes, de tomar como boceto y cosas así. Y no sé si se nota ahí. Queda así. Cualquier duda que te surja en el proceso, tú pregúntame nomás ya. Ya, súper. Sí, bien. Ya, bacán. Nos vamos a ir a la otra que ya se debería haber secado. Y hacemos lo que te mostré en la foto de, o sea, la rosa que tenía como la manchita antes. Puede ser esto con blanco o puede ser con el mismo tono. A mí me gusta hacerlo con blanco para que destaque y se vea como más luminoso, pero no encuentro mi tubito blanco, así que lo voy a hacer con el, con el rojo. Entonces ahí sobre esto hago el boceto de las flores. Y como tenía manchones amarillos, igual le da diferente tonalidad a la rosa. Da a entender que está como que le llega luz, que está en un clima de día. Y la vendí, no estaba tan seco. Pero eso, igual acá ya creamos como una ilusión que es un poco más sketch, no es tan como realista y suave como la otra, pero también es una solución rápida cuando estamos ilustrando. O también es válido que a alguien le guste más un estilo que otro. Y con las hojas puedes hacer lo mismo, como solo delinear. O también, no sé si te acuerdas cuando hicimos las hojitas con pincel, que era como solo esa impresión, poner y hacer un fondo con las hojitas así, muy como al azar.
Mientras se secan, voy a ir avanzando con otro tipo de flor para que alcancemos a verlo antes de que el zoom nos quite el tiempo. En este caso, por ejemplo, mira, hice un manchón súper simple y le pongo una pintita de verde y después dejo avanzar la línea para hacer el tallo de la flor. Y esta florcita sería como la versión de este estilo. Creo que se me pegó. Sí, ahí. Me sonaba como con fantasmas. Pero eso. Si te fijas ahí, es como parecido a lo de las manchas de la rosa de acá, pero aplicada a la flor. Y ahora acá atrás hice 3 pétalos y cuando esos se sequen, lo que voy a hacer es poner otros 3 encima intercalados y voy a ir jugando con las transparencias. Eso sería algo ya un poquito más realista como lo del otro lado. Por ejemplo, ahí estarían como las diferencias entre flores. Este estilo es más sketch, es más rápido, funciona mucho para hacer fondo y cosas así. Y este otro ya es un poquito más delicado, un poco más detallado y como más como del estilo de las rosas del lado derecho. ¿Cómo vas con las otras rosas? Ah, ya, súper. Ya. ¿Cuál te gusta más? Sí, esto igual es mucha práctica y soltar la mano, porque son muy libres, muy de boceto, se ven súper bien terminadas, pero en el fondo es un ejercicio súper práctico y simple cuando ya soltáis la mano. Lo mismo que con estas flores. Eh, no se ha cortado y vamos 40 minutos, bacán. Así que ahora con estas flores y con el juego de transparencia, como te comentaba, ir haciendo pétalos. También para que se sequen rápido puedes usar la misma trampa de ir secando el pincel y quitando humedad. De hecho, hay una que es solo eso. Por ejemplo, hago este pétalo y le robo toda la humedad. Esto es cuando ya se hacen como transparencias muy marcadas.
Le robo toda la humedad y dejo que termine de secarse. Por ejemplo, ahí hice los manchones y después le quité toda la humedad y quedó un poquito más plano. Así se seca más rápido y también genera más contraste cuando yo haga la segunda capa. Así que ahí esto igual es un proceso un poco más lindo, pero el resultado es súper bonito. O sea, dije un proceso más lindo, un proceso más lento. Por ejemplo, esta es como la versión, por ejemplo, no sé, Fruna de esta técnica como que le hice más a la rápida, pero el contraste es mucho mayor cuando uno hace esta primera etapa en la flor. Y esta es la simple. ¿Viste cómo hice esta? A ver. Ah, ya no, pero está bien. Sí. Mira, también no es necesario siempre hacerlo como el tallo y todo lo demás verde. Puedes usar el mismo color, pero más intenso en el mismo tallo y como en el, ay, ¿cómo se llama? Como el centro de la flor. Ya como en el potito de la flor. Pero tiene un nombre. Ya. Por ejemplo, acá ya se secó un poco. Voy a probarla, espero no arruinarla. Y por ejemplo, acá al medio hago otra. Y igual que en la primera capa, me llevo el color. Ya, mira. ¿Te fijas que la transparencia es mucho más marcada? Entonces, esto queda precioso cuando uno lo hace como 300.000 veces y queda como con muchos pétalos la hojita. Hay que tener una paciencia extrema, pero queda muy lindo. Esto generalmente se usa cuando se hacen las como flores de loto, como flotando en el agua. Se usa esta técnica para hacerlo. Ahí se veía un poquito más armada. Entonces capa, 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 hasta que ya queda como bien,
gordita. También se puede hacer, no sé, la hoja más puntiaguda o más redonda. Voy a tratar de hacer una flor de cerezo. Mira, por ejemplo, si fuera a hacer una flor con vista desde arriba, sería algo así. No hay que hacer como todos los pétalos de una. Después voy a hacer los otros complementarios y me va a quedar más armada la flor. Pues pura paciencia con el secado. Y nunca, nunca aplicarle secador. Ya, y aquí en esta flor que ya está como, mira, más armadita, para hacerle la base, no voy a tocar los pétalos, sino que la voy a hacer más abajito. Voy a hacer como la curva de la base, muy como pastosa la acuarela, y después con el pincel húmedo la voy a diluir hacia arriba. Y recién cuando, mira, ahí, cuando ya se encuentra como la parte verde con los pétalos, recién ahí le voy a poner un poquito más de acuarela verde cerca de los pétalos para que se vea la sombra, pero sin tocarlos para no romper como la suavidad y la transparencia que se logró. Entonces muy despacito, casi haciéndole cariños a la hoja. Ahí. Entonces así queda como con la sombra, con el relieve, pero no manchen los pétalos. Y después tira el tallo más oscuro. Esta otra.
Y por ejemplo, con esta otra que ya se secaron los tres, hago los dos. Y aunque no se tocan, igual es mejor esperar ir por partes porque, por ejemplo, si, así como ahora lo estoy sosteniendo, las otras se hubieran como esparcido, se habría mezclado todo y me habría quedado solo un manchón. Entonces así queda más separado. Igual va a ser lo de robarle como el pigmento. Esto es solo para transparencia, no es que haya que hacerlo con todas las acuarelas. Es como una forma de hacerlo. Y ahora como es flor, la parte de adentro con un poquito más de pigmento, hago un manchón y después tomo un amarillo. Lo ideal es que sea un amarillo cálido. El amarillo cálido es el amarillo más oscuro de la paleta y el amarillo frío es ese amarillo que es como un poquito más eléctrico. Entonces, por lo general, el cálido es el que se usa en cosas de la naturaleza. Las manchones. Y con un poquito de humedad, dejo que se vaya esparciendo al medio de la flor. Y ahí queda. Sí, es como hacer una estrellita. Entonces no está tan bien definido como donde está el puntito amarillo. No, no queda como dibujo, queda un poquito más suave. Ahora, igual si por ejemplo las puntas encuentras que quedaron como muy duras, es aplicar un poco más de humedad y que se siga expandiendo. Ya, como van esas flores. Ya, pero igual no es problema que se te acabe el azul. Si puedes hacerlo con diferentes colores o incluso puedes meterlo en violeta, cualquier otro tono, porque son flores. Si tienen diferentes tonos y todo, igual las hace un poquito más naturales. Así que eso. Bueno, ya nos pasamos igual un poquito la hora, pero espero que te haya gustado. Em, Quiero que sigamos con paisaje en la próxima clase, pero paralelamente, porque se demora mucho en secar y es como que hay que estar esperando para dar una pura pincelada. Lo ideal es que hagamos dos ejercicios. Así que te voy a mandar más tarde al mail un rostro. ¿Tienes impresora? Ya, súper. Te voy a mandar un rostro y la idea es que lo imprimas en blanco y negro, ¿ya? Por detrás lo rayas mucho con un lápiz azul o rojo y lo vas a poner en una hoja para pintar como calco, pero solo con las facciones como principales, ¿ya? Por ejemplo, chuta, me estoy apuntando y no sé. Por ejemplo, la nariz, la forma de la cara, los labios, que no sea nada detallado, pero lo pegas con tape sobre el papel y vas marcando. Y que quede muy, muy suavecito. Y en base a eso, tú vas a hacer, porque eso es como una trampa cuando uno no dibuja realismo. Pero igual es para avanzar un poquito más rápido el ejercicio también. Si se puede hacer acuarela sin ser muy como detallado al dibujar. Lo que vamos a hacer es guiarnos por la sombra de una foto real para pasarlas a acuarela, ¿ya? Así que yo te voy a mandar un rostro que es como súper tosco y de rasgos fuertes pero femeninos o masculinos. Tú dime si quieres hacer o si hacemos como algo muy intermedio, como muy no binario. Así que, ya.
Voy a buscar los archivos porque tengo como unas caras que están sin editar y te las voy a mandar y eso haces y esa sería como la tarea. No sé si quieres que tengamos el taller el miércoles o domingo, ahora que al fin me puedo conectar. ¿No? Es cuarentena. Estoy libre. Ya, ¿como a esta hora también? Ya, sí. Ya, no, pero ideal el domingo y esta hora porque no hay mucha gente conectada y no se cae tanto. Así que eso. Ya, nos estamos viendo. Que no se te olvide la tarea. Ya, y practica las flores también. ¿Ya? Si hacen más, igual muéstramelas por chat o cualquier cosa, ¿ya? Ya acá. Ya. Chao. Igual.